Hola, esto es NTV Info. Mi nombre es Carlos Bedoya y hoy vamos a hablar de la economía norteamericana. Incertidumbre por la guerra comercial, inflación, devaluación del dólar, una deuda pública insostenible trae un escenario bastante complicado para los Estados Unidos. ¿A dónde va la economía de la todavía primera potencia mundial y qué impactos puede traer para países como los de América Latina? Para abordar este tema, conversaré con la economista Ariela Ruiz Caro. Empecemos. Bien, ya estamos aquí con Ariela Ruiz Caro. Solo decir que Ariela es economista de la Universidad Humboldt de Berlín, magíster en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires y consultora de varios organismos internacionales en temas de comercio, integración, energía y recursos naturales. Entonces, bienvenida, Ariela, y muchas gracias por estar aquí de nuevo, siempre con una atenta observación de la coyuntura económica global. Y como anunciamos en la introducción, vamos a hablar de la economía norteamericana, ¿no? Donald Trump quiere debilitar el dólar y eso se está escuchando por distintos análisis. Efectivamente, el dólar está bajando, lo podemos corroborar y vamos a ver un poquito las tendencias, pero ¿cómo es esto de que Trump quiere hacer a América grandiosa de nuevo, ¿no? Con el Make America Great Again, pero al mismo tiempo quiere un dólar bajo, pero quiere un dólar fuerte que siga siendo la moneda de comercio y reserva mundial, pero al mismo tiempo la quiere devaluar? Por favor, explícanos esta contradicción. Sí, bueno, este tema de hacer grande, bueno, gracias por la invitación nuevamente, Carlos. Y bueno, la verdad es que acabamos de escuchar a Powell, al presidente de la Fed, haciendo algunos anuncios. Pero la pregunta que tú haces es, ¿por América, Trump quiere hacer América grande otra vez? ¿Y por qué vía? Por la vía del proteccionismo, por la vía de ponerle fin a la globalización neoliberal. Es cierto que no ha funcionado o que ese modelo se ha agotado por la pérdida de la industria y de la manufactura en Estados Unidos. No les alcanza con tener la inteligencia, el desarrollo de los chips, de la inteligencia artificial. En realidad, inclusive hasta los chips fueron enviados a hacer a otro lado. La manufactura de todo, inclusive de los microchips que son tan valiosos y estratégicos, fueron dieron sus, digamos, sus licencias para que fueran producidas en otros lados. Entonces, eh, hay una precariedad del empleo, de la industria automotriz que es tan generadora de empleo, y Trump, para mí erróneamente y para muchos economistas también, cree que recuperar la industria del automóvil, la industria del acero y el aluminio, por ejemplo, va a recuperar el empleo en Estados Unidos. Él reconoce que eso va a generar eh, un proceso muy duro en la economía porque el miércoles de la semana pasada ha puesto aranceles de 25% al acero y al aluminio en todos los países del mundo, sin excepción, inclusive a Brasil, a Argentina, a México, a Canadá, que es su principal proveedor de acero y aluminio, a Australia y a la Unión Europea. A todos ellos les ha puesto 25% de tarifas y muchos países han replicado. Canadá, Unión Europea, pero ningún país latinoamericano, ni Brasil, ni Argentina, ni México, y están tratándolo diplomáticamente todavía con la esperanza de que dé marcha atrás. Pero en y así está evaluando inclusive ponerle aranceles al cobre, a la agricultura, a las maderas, absolutamente a todo. Entonces, inclusive bueno, ya lo sabemos, a sus socios comerciales, a partir del 2 de abril entran en vigencia
tarifas de 25% a algunos productos en el marco del TEMEC, del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero es sabido y lo está viviendo la propia economía estadounidense que las tarifas son inflacionarias. Y, Los eh, aranceles son perdón, inflacionarios. sí, los aranceles son unas tarifas, son unos impuestos, pero sí, los aranceles son Son inflacionarios. inflacionarios. Entonces, eh, no se ha podido bajar hoy las tasas de interés conforme Trump lo hubiera deseado, porque la inflación se está disparando lentamente y eso que todavía no han entrado las tarifas en vigencia, no están, digamos, en pleno auge. Muchas empresas se prepararon y compraron insumos eh, y- eh, de otros países porque sabían que Trump iba a poner los aranceles. Ahora, él quiere un dólar depreciado. ¿Y para qué? Por una razón elemental de economía que es facilitar las exportaciones. Con un dólar barato se impulsan las exportaciones y se dificultan las importaciones porque necesito más dólares para comprar un producto que cuesta 40 euros. Si yo deprecio mi dólar, necesito más dólares por ese producto que yo quiero comprar. Entonces los desincentivo. Pero lo real es que luego de estos encadenamientos productivos a los que ha dado lugar la globalización a lo largo de 30, 40 años, no tiene asidero, no es posible dar marcha atrás de esa forma, porque una cosa es que uno empiece una estrategia de desarrollo industrial proteccionista inicialmente y soltando a tiempo, como se hizo en el sudeste asiático, como hizo China, como hicieron muchos países, inclusive el propio Estados Unidos, ¿no? Todos empezaron protegiendo sus industrias y fueron soltando poco a poco. No fue el mercado el que generó el desarrollo en los países. Fueron soltando poco a poco, pero al principio fueron protegidos. Pero dar marcha atrás después de haber iniciado ese proceso de encadenamientos productivos que van, vienen piezas, autopiezas, es muy difícil. Ujú, Entonces, a ver, está viendo aquí una combinación bien poco, este, digamos, fácil, ¿no? Primero, sube aranceles para mejorar la balanza comercial de Estados Unidos, que está ujú, bastante deficitaria con bastantes países, ujú, especialmente lo que Canadá y otros más, y eso genera inflación. Son presiones inflacionarias por los aranceles. Lógicamente, si le pone 25% al aluminio y tal, quienes producen y venden en Estados Unidos y para eso necesitan aluminio, productos relacionados, producen y venden, va a costar más en el propio mercado estadounidense. Entonces ahí hay presiones inflacionarias. Algunos señalan que esa inflación le conviene a Trump para mejorar o aliviar la deuda que tiene a muy corto plazo, ¿no? Claro, vale menos el dólar, vale menos la deuda. ujú, De otro lado, le conviene o está buscando devaluar el dólar, que valga menos que otras monedas, como tú has señalado, para facilitar su exportación ujú, y no incentivar más importaciones porque serían más caras. ujú, Eso también trae, por un lado, presiones inflacionarias ujú, para ellos, ¿no? Porque lo que sí se importa va a costar más. ujú, ujú, Y hoy día hemos tenido a el señor Powell, la FED hoy día se está grabando, es 19 de marzo, esto se emite, bueno, hoy mismo, pero digamos, para poner la fecha, 19 de marzo, anuncia Powell y ujú, dice cosas que son, a mí me llama mucho la atención, porque es como que hable pues el presidente del Banco Central de Reserva del Perú y diga, primero, hay mucha incertidumbre, usa ese término de es complicated, es complicado que usan en Estados Unidos para decir que no quieren hablar de algo que está feo. Segundo, dicen que, este es otro elemento,
que la proyección de un decrecimiento, de una recesión, son más altas todavía. Ya lo anunció Trump en la entrevista de Fox, pero ahora Powell lo dice en su conferencia de prensa ante los periodistas, dice, es más probable todavía que venga recesión. Sumatoria, tenemos una recesión en Estados Unidos en camino, con inflación, se llama la famosa estanflación, más un dólar devaluado. Entonces yo pregunto, Ariela, ¿cuál es el pronóstico de la economía norteamericana? Uno diría que es incierta, pero definitivamente la inflación no es que se va a disparar. No sé si el escenario sea de una estanflación, pero sí de una, como dijo Powell, una inflación que está un tanto descontrolada en términos de Estados Unidos, ¿no? Que está en 2,3%, ¿no? Pero que tiende a dispararse en la medida en que entren en vigencia estos aranceles. El otro tema es que yo diría es que, bueno, el crecimiento económico ya lo dijeron, lo ha dicho el Fondo Monetario, lo dicen el Citibank y otros bancos, las previsiones que hacen, pero la que ha dicho oficialmente hoy la Reserva Federal es que el crecimiento va a ser de 1,7% en comparación al 2,3% que estaba previsto. Y eso son 0,6 puntos porcentuales, o sea, eso no es poca cosa. Este decrecimiento de la economía es grave no solo porque tracciona toda la economía internacional, pero una cosa interesante de señalar es que muestra que Estados Unidos, el grupo de los 7, si tú ves Japón, la Unión Europea, Estados Unidos, tiene un crecimiento proyectado no, el año pasado han crecido 1,9%, mientras que los BRICS han crecido en promedio 4,9%. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, acá hay cambios, ¿no? Hay cambios en la geopolítica. Y por eso hay países que están interesados en la desdolarización, porque, digamos, si yo comercio con China, no quiero pasar por el dólar, quiero comerciar directamente con China, y eso lo están haciendo muchos países. Por supuesto que dentro de los BRICS todavía no lo hacen entre países occidentales o del hemisferio occidental como América Latina, pero es una tendencia que va a ir apareciendo, porque aquí lo que está claro es que hay un modelo que ha fracasado y de hecho es ostensible que se está retrocediendo e intentando la carta del proteccionismo, que yo creo que no es posible, sino que son como manotazos de ahogado. Ahora, la política proteccionista. Hay el asesor de la Casa Blanca que se llama Stephen Miran, escribió un largo ensayo de 40 páginas titulada Guía del usuario para la reestructuración del sistema de comercio global. Y entonces él señala la necesidad de debilitar el dólar para reforzar su poder global. Entonces, se fijaron algunos acuerdos en Mar-a-Lago y muchos de ellos se parecen al acuerdo de Plaza de 1985 bajo el gobierno de Johnson, cuando en lugar de poner En 1985, en sí, Estados Unidos, ¿no era en Ronald Estados Unidos, Reagan? el O, acuerdo, a ver, 75, me estás... no, 85. Bueno, Ahí era Ronald 85. Reagan, ¿no? Paul bueno, no sé si es Johnson, sí, Reagan. Paul Volcker era el presidente de la Reserva Federal y lo que ellos querían era
en lugar de poner aranceles a Japón, que tenía un gran impulso, ellos negociaron, no vamos a poner aranceles, pero a cambio devalúa el yen. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, así se cerró la brecha comercial entre Japón y Estados Unidos. Y lo que ellos pretenderían es que algunos países amigos devalúen sus monedas y ya no aplicarían los aranceles. Esa es la estrategia del consejero de la Casa Blanca, ¿no? Pero China no va a aceptar nunca, depreciar su moneda. Eh, lo que hizo Japón y lo que pretenderían que hiciera China es que no aprecien su moneda, aprecien Ah, el que yuan, aparecen, que aparecen. aprecien es la palabra, si yo la confundí, aprecien sus monedas y entonces no se aplican aranceles. Entonces, que seguimos en un mundo libre, solo que en la medida en que China aprecia su moneda, dificulta sus exportaciones a Estados Unidos y se facilitan las de Estados Unidos a China. Y así con otro conjunto de países. Pero el tema es que China no es Japón. Japón sí accedió a apreciar su moneda y desde entonces Estados Unidos cerró la brecha comercial con Japón en momentos en que era una potencia exportadora y le quitó el brío que tenía esa economía desde entonces. Y Japón ha crecido despacito, despacito. Bueno, eso es lo que buscaría Estados Unidos y los aranceles es como una carta de negociación para la apreciación de las monedas. Pero el tema es que China y otros grandes socios de Estados Unidos no están dispuestos a hacer eso. Claro, ahora es más complicado, pero Sí, entiendo ahora la palabra complicado que usa el señor sí, Powell, porque sí. también habló de incertidumbre, de decir vamos a evaluar cada medida, también habló de que algunos productos que si bien es cierto no estén en el tema de que tengan aranceles o que se les ponga aranceles, productos importados, igual se Ujú, comportarían con una tendencia inflacionaria siguiendo la tendencia, ¿no? ujú, Entonces se han ujú, dicho bastantes cosas complicadas, ujú, complicadas para seguir señalando a Powell para la economía norteamericana. Entonces, está claro el tema de esta guerra comercial, de que ujú, necesitan devaluar su moneda, de que, bueno, algunos señalan que la inflación es necesaria para bajar la deuda tan cargada, pero entremos al tema de la deuda. La sí, deuda norteamericana es enorme y en los sí, próximos 10 años tienen que pagar muchos intereses y también mucho capital, ujú, ¿no? Que algunos señalaron que era una bomba de tiempo que dejó la señora Yellen, que era la anterior del Tesoro norteamericano. ujú, Pero aquí es una cosa más complicadita, porque aquí ya voy a entrar a la pregunta de cómo puede afectarnos esto a América Latina, ¿no? Y a países de América del Sur también, eh, porque si se va a devaluar el dólar, se está devaluando el dólar, eso significa menos incentivos para nuestras exportaciones, en general en dólares, porque nosotros no es que estamos comerciando en yuan ni participamos de eso, ¿no? Pero hay un problema adicional. Los países que tenemos reservas internacionales en América Latina, caso ujú, Perú y otros más, ujú, México, Brasil, Colombia, Chile, ujú, siempre se recomienda comprar con las reservas internacionales y de toda una crítica, ¿no? Del costo de oportunidad. Las reservas deben servir para generar desarrollo, generar el empleo en el país o finalmente usarlas cuando se debe. Vino la pandemia y nadie usó las reservas aquí en Perú, ¿no? Este, Ni siquiera los derechos especiales de giro que se emitieron en el Fondo Monetario para ello, ¿no? Se metieron en el Banco Central y se guardaron, ¿no? En plena pandemia, donde no había ujú, más SUS y tal. Siempre se ha dicho, ¿dónde se tienen esas reservas? Y esas reservas, aparte de la posición de cambio, o sea, que es lo que usa el Banco Central para interferir en el mercado del dólar y que no se dispare o que no se baje mucho, que ahora ujú, vamos además a tener que sacar, también comprar más dólares, el Banco Central va a tener que comprar dólares para que no se caiga mucho, se va a tener mayores retos en los bancos centrales, pero la parte esa que sean son las reservas, se tienen mucho en bancos privados,
no tengo aquí la data de Perú, pero de lo que revisábamos era, se tiene Ujú, bastante en bancos privados y mucho en lo que era llamado el mejor de los activos del mundo financieros, que eran los bonos del Tesoro norteamericano que estaban con la triple, cuádruple, quíntuple A, ¿no? Y que ujú. tú tenías que comprar eso. Estamos llenos de esos papeles. Ahora esos papeles han bajado su rango crediticio, han sido, digamos, valorizados un poquito menos, ya no tienen la recontra super A por los mismos problemas que tienen. Entonces, a ver, si Estados Unidos no paga su deuda, nosotros también somos acreedores, a diferencia de lo que sucedía hace 30, 40 años en la crisis deuda de América Latina, la crisis mexicana, más bien ahora los acreedores o parte de los acreedores de la deuda norteamericana somos nosotros porque nuestras reservas están allí. Entonces, Ujú. teniendo en cuenta esta devaluación del dólar, teniendo en cuenta el dólar, perdón, la deuda que necesitan bajar, teniendo en cuenta que también somos acreedores de la deuda norteamericana, los países que tenemos reservas internacionales. Entonces, ¿cómo nos puede afectar las políticas de ahora y una política de quita de deuda o de bajo de deuda, de alivio de la deuda de ellos? Sí, yo creo que has dado, ese es el más grave problema de la economía internacional en este momento, la deuda externa, digamos, de Estados Unidos. El propio Elon Musk dice que Estados Unidos se puede ir a la bancarrota si no reduce los gastos. Y él señala que los gastos, el pago del servicio de la deuda, que es los pagos de los títulos de la deuda que emite el Tesoro de Estados Unidos y que lo compran todos los países del mundo, que como tú dices, eran el refugio más seguro, más valioso. Pero el problema es que eh, la deuda ha empezado a crecer de una manera en espiral, es como una bola de nieve que va creciendo cada año porque se suman los intereses y se suman los intereses y Estados Unidos no está en capacidad para pagar esos intereses. La deuda ha subido 50% desde 2020. Eso es una barbaridad. Entonces, por eso es que están aplicando la motosierra y cortando los gastos a más no poder. Y a pesar de ello, ahora con el gobierno de Trump, eh, los títulos han sido rebajados. Esto ya durante el gobierno de Biden, pero la AAA y todo eso ha disminuido porque es una deuda que no es sostenible, dicho por las propias calificadoras de riesgo. El propio Powell ha dicho que las finanzas públicas de Estados Unidos son insostenibles y el Fondo Monetario Internacional dice que el déficit fiscal de Estados Unidos, que ronda el 7%, y la deuda y el endeudamiento son los mayores problemas que amenazan la estabilidad de la economía internacional. Entonces, uno ve que países que están mirando más atentamente esta situación, como China, India, Japón, Arabia Saudita y otros más, se están desprendiendo de los títulos de la deuda externa y compran oro. Y por eso es que el oro ha superado, está en $3.040 la onza, algo jamás visto, jamás Histórico. nunca. Sí, entonces, bueno, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Los títulos de la deuda han sufrido una reducción en las reservas internacionales promedios mundiales de 20%. Nosotros no hemos diversificado suficientemente las reservas, pero es algo que tenemos que hacer, sobre todo que nosotros somos importantes productores de oro, que eso es lo que hace que nuestras exportaciones durante 2024 y en lo que va del año se hayan disparado a niveles importantes, porque el oro, el cobre, el cacao y los productos agropecuarios han incrementado sus precios en el mercado internacional. Entonces, eh, creo que nosotros deberíamos, para sanidad de nuestras
reservas internacionales que superan los 80.000 millones de dólares y son equivalentes al 29% del Producto Bruto Interno. O sea, son enormes. Entonces, pero bueno, para asegurar yo creo que hay que diversificar. eh, eh, Desprenderse, yo diría, de los títulos del Tesoro norteamericano, porque, bueno, lo están diciendo el Fondo Monetario Internacional, el propio Elon Musk y el propio presidente de la Reserva Federal, Pero que las nosotros son vamos a poder hacer insostenibles. eso porque nosotros no tenemos pues ese señoreaje. Yo me imagino, por ejemplo, hablar de un paisote en América Latina, México, ¿no? México que está Sí, en todo esto de la negociación de los aranceles que va a golpear su economía fuertemente, claro. ya lo ha dicho la de Sheinbaum, la presidenta. Ujú, Eh, Me imagino que si ellos quieren desprenderse de sus papeles de deuda, les van a subir más los aranceles, ¿no? Si quieren vender, más bien estarán negociando que sigan comprando papeles de deuda norteamericana, ¿no? O sea que, sí. digamos, políticamente el Perú va a poder deshacerse de su... Además de que Ujú, los propios bancos centrales están diseñados de una manera que ellos no miran estas cosas. Ellos simplemente, compran, ¡plin! Acá hay que comprar papeles, nada, compro papeles norteamericanos y se acabó. Es más, seguimos comprando, creo yo. Eh, y yo estaba mirando que en general la deuda nacional de Estados Unidos ujú. supera los 30 billions, que para nosotros son los 30 36.000, trillones, 36 36 mil, mil claro, trillones de trillones de dólares. dólares. O sea, a ver, Ujú, 1.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, ujú, 200.000 millones de dólares, que ya supera el PBI peruano, más o menos que sea 300.000 millones de dólares será el nuestro, creo que me estoy quedando grande. ujú, Ya, llegas, sigues 900.000 millones y de ahí sigue lo que para nosotros es un billón, que también es 1 millón de millones. Para los Estados Unidos en inglés es 1 trillion, en portugués ujú, también es un trillón, pero ujú, para nosotros es un billón, que es 1 millón de millones. Ya, de ujú, esos, 36. O sea que es, no sé, todos los presupuestos públicos del Perú desde que se nacimos como república hasta ahorita, ¿no? Más o menos. exacto. Es enorme. Y a 10 años tienen que ellos desembolsar 8 trillones de esos 10 de esos 36 8 o sea, 36.000. de esos 36 trillones, trillions en inglés billones para nosotros, Ujú, son la tercera parte o la cuarta parte tienen en 10 años. Y ujú, eso es lo que hace insostenible esa deuda. Entonces ellos tienen que hacer lo que es el reperfilamiento, ¿no? Tienen que cambiar deuda a corto plazo por deuda a largo plazo. Y eso ujú, implica que una deuda a corto plazo por una tasa de interés tal, a mayor plazo la tasa sube. Y eso ujú, puede dar incentivos para que venga otra persona, compre esos papeles, tú recibes la plata y con eso pagas el corto plazo y te vas a 100 años, 20 años, 30 años, ¿cierto? Reperfilas. Lo que sí. pasa es que Estados Unidos parece querer hacer eso de otra manera, no como nosotros lo hacemos, que es así como explicado, sino a la mala. De repente, ¿tú crees que haya un escenario donde ellos hagan una quita con una tasa de descuento o que solamente cambien el plazo y presionen con aranceles o algo así? ¿Qué implicaría eso para países que tenemos nuestras reservas internacionales ahí? ¿Nos podríamos que bajar nuestro nivel de reserva internacional fuertemente por haber metido plata en un activo que es inestable o que es ahora inestable? Mira, es cierto que este problema de la deuda de Estados Unidos es tremendo porque esa deuda equivale al 120%, más del 120% del tamaño de su economía, de su Producto Bruto Interno. Y es la deuda que crece a la tasa más rápida de cualquier país desarrollado en el mundo. Entonces, en un escenario de no vamos a hablar de recesión, de desaceleración económica como el que ya se ha reconocido hoy, sin que hayan entrado en práctica todas las retaliaciones por los aranceles que Estados Unidos ha anunciado que va a aplicar y algunos que ha aplicado, pero todavía falta el desenlace de lo peor, que va a impactar en la economía mundial. Obviamente que esto va a ser así. Bueno, en ese escenario y además con signos de inflación
yo no digo que sea desbocada como Argentina, pero sí de una inflación que va a superar esa meta del 2% que los mantiene tranquilos. Entonces, en ese escenario podríamos imaginarnos, sí, ese escenario que estás diciendo. Ante este volumen de deuda que tenemos, bueno, si se hizo el plan Brady alguna vez para América Latina para reducir una deuda que había perdido valor en el mercado de los papeles, ¿por qué no imaginar que eso podría pasar también en Estados Unidos? Se pierde Solamente el los valor. papeles los tenemos nosotros. Exacto, ese es el problema. O Sí, sea, o buena parte, o una parte de esos papeles los tenemos sí, nosotros. Y yo diría, ni eso se siquiera ir perdió. a los años 90, al año 90, 89 del Plan Brady. Claro, el plan Vayamos Brady. al año 1930, al año Hoover, el 31, 32, donde se dijo no Sí. debemos nada. Y todo, nadie debe nada. El año Hoover. Hechos Sí. ellos después del tremendo, del crash que vivieron, ¿no? Ujú. De la crisis esa de la bolsa de Sí, valores, ¿no? Que sí. puso a temblar al mundo también. No vaya a ser que tengamos un nuevo año Hoover, donde se perdonan todas las deudas, pero la de ellos se perdonan y nosotros nos quedamos sin reservas internacionales. No es cierto. Sí, pero además de títulos de la deuda, también tenemos dólares, billetes, tenemos euros, algo de oro tenemos, pero sí, un porcentaje importante son títulos, La bonos del pregunta, tesoro, claro, la pregunta bonos del sería, tesoro. ¿cuán expuesta está América Latina a esto? Y además si se está evaluando esto en los bancos centrales, ¿no? ¿Se está evaluando? Yo creo que es necesario en este momento llamar a la atención. Hay que ver este tema necesariamente porque el problema de la deuda empieza bueno, a no ser nuestro en este caso, pero que puede tener consecuencias como las que estás señalando. Efectivamente, no sé si de manera tan tajante, pero alguna pérdida en un futuro no lejano podría tener un impacto en nuestras economías, sí. Claro, es un país rico, altamente endeudado, como señala Oscar Ugarteche, que él desde Ujú, hace ya algunos años está llamando la atención de, ojo, ujú, pongamos la atención en los ujú. países ricos, altamente endeudados, que es otra forma de refrasear, porque nos llamaban a nosotros los países pobres, altamente endeudados, ¿no? Exacto. Los PPAE, ¿no? Que Ujú, eran, ¿no? Los ujú. países pobres altamente endeudados, pero esos son los países ricos altamente endeudados y vaya qué niveles, ¿no? ¿A qué Vaya qué nivel? niveles. Si Ujú, nosotros ujú. pasamos el 50% del Producto Bruto en deuda, uy, se nos cae la noche. Ellos están en 120, y no solamente Estados Unidos, ¿no? En Europa, En Europa. Japón, bueno, ellos también tienen Ujú, problemas, ujú. pero es la exposición de esos papeles a nosotros que de repente podría tener algún problema más adelante. Bien, Sí, Ariela, yo te agradezco. No sé si quieres agregar algo más. Todavía yo sé que estás observando, todos estamos en incertidumbre, todo como dice Powell. sí, todos todos estamos en incertidumbre, pero creo que sí, yo creo que tenemos que en América Latina hacer como un brief de cómo están nuestras reservas. Creo que el escenario es complicado, como lo ha dicho Powell, que hay que seguirle la pista cortito de lo que se dice y de lo que no se dice. Pero hay que estar atentos a la realidad porque de verdad estamos viviendo un momento crítico, es un momento de transición, de cambio de hegemón. Eso es lo que está sucediendo y nos toca vivirlo a nosotros. Hay un hegemón que todavía tiene muchísima fuerza y que está poniendo la agenda todos los días. Todos los Exacto, días pone la agenda global. es la Y resistencia, la trampa de Tucídides. así, Sí, efectivamente, son. Y hay dos cositas también, ¿no? O sea, normalmente cuando hay incertidumbre, la sí, inversión privada se retrae. sí, sí. Eso es El una regla. consumo cae. El consumo cae porque mejor no gasto, mejor no me voy de vacaciones, mejor no invierto, mejor me espero. Exacto, Y eso eso, está pasando ya en el mundo, en Estados Unidos. Ujú. y lo segundo, cada vez que alguien quiere o que se va a arreglar la deuda de esa manera, siempre hay trafa, Sí. siempre hay trafa con la deuda. Ya nos lo demostró nuestro historiador, que en paz descanse, este, Alfonso Quirós, en ese libro de la deuda defraudada, de cómo
quien tiene la información privilegiada hace tremendos negocios con la deuda y ahí tenemos a un gobierno estadounidense que la puerta giratoria ya ni puerta hay, ¿no? Y tiene empresarios ahí, él mismo promociona la empresa de Trump, la empresa de Elon Musk, o sea, que compren carros Tesla, o sea, de su asesor que es el dueño de Tesla, ¿no? Entonces vemos que ahí están los fondos buitres esperando, carroñando los papeles de deuda para luego cobrarlos a su precio final o a su precio tope. Entonces, esas dos cositas, creo que la historia económica hay que verla siempre, ¿no? La historia económica creo que a veces es más importante que hasta el análisis económico, ¿no? No sé tú qué opinas. No, Así es. sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bien, Ariela. Bueno, muchas gracias por siempre tus datos tan precisos y también por poner las cosas en su debido contexto y en su momento. Definitivamente vamos a seguir analizando contigo la escena económica global y Ujú. con ustedes, amigos, amigas, será hasta una nueva edición de NTV La Entrevista. No se olviden de estar atentos, de seguirnos en todas las redes sociales y también participar, inscribirse en el canal de difusión de WhatsApp de NTV Música, que lo dejo en la descripción. De NTV Música, no, de NTV Info. Muchas gracias.